Buenos días, estudiantes de grado octavo y padres de familia. Bienvenidos a esta clase de lenguaje desde la virtualidad. Quiero aprovechar el espacio para agradecerles el compromiso asumido en las diferentes actividades institucionales, invitarlos a seguir trabajando en equipo para que los jóvenes logren desarrollar las competencias necesarias y logren obtener excelentes resultados académicos. En la clase anterior abordamos algunos elementos del modernismo. Hoy voy a retomar la temática y voy a profundizar en aspectos como características, temáticas, autores representativos y pues ubicarlos dentro de un contexto histórico. Hago este ejercicio en el día de hoy porque la prueba, que está próxima a desarrollarse, se va a venir cargada de mucho texto lírico. Y sabemos que uno de los textos de mayor complejidad al momento de comprenderlos es la poesía, que hace parte del componente o dentro de los géneros literarios del género lírico. Bien, entonces vamos a trabajar modernismo, contexto histórico, definiciones, temáticas y todo lo referente a este movimiento en América Latina. Para ello voy a hacer un recorrido histórico desde la antigüedad y me voy a ubicar en este movimiento literario para entender las dinámicas literarias en ese periodo histórico. Bien, entonces jóvenes, vamos a buscar el cuaderno de lenguaje, vamos a tomar apunte de los aspectos más significativos. Si hay preguntas, las van a consignar porque les voy a abrir un espacio, una videoconferencia para aclararles todas las dudas que se generen. Bien, sabemos que no podemos tener un contacto de forma inmediata, por tanto, abrimos el espacio y aclaramos todas las dudas. ¿Listo? ¿Estamos preparados? Entonces, como les dije, voy a hacer un recorrido desde la antigüedad hasta este movimiento que surge en el siglo XIX. Lo primero que debemos entender, jóvenes, es que la literatura está ligada a la historia. Todo fenómeno literario obedece a un periódico histórico. ¿Cómo así, profesora? Las dinámicas que se dan socialmente obedecen al pensamiento de la época. Si nosotros, por ejemplo, nos ubicamos en la antigüedad y decimos, profe, ¿por qué la gente o las personas crearon personas o personajes como Zeus, Hades, Poseidón? Esos personajes son muy conocidos por ustedes. Bien, nos vamos a la antigüedad y sabemos que las manifestaciones literarias que se dan en este momento se dan a través del mito. Y sabemos que el mito, como género narrativo, cuenta una historia real o imaginaria. En la época no había manera de explicar los fenómenos que ocurrían alrededor y las personas veían o buscaban la manera de explicar un poco lo que ocurría a su alrededor. Por eso encontramos que este tipo de dioses como Hades, Poseidón, tenían características antropomórficas, es decir, humanas. Ellos eran vengativos, lujuriosos, codiciosos, en fin, tenían sed del poder. Entonces ustedes van a encontrar personajes como Afrodita, por ejemplo, cuando vamos a hablar de la diosa del amor, de Atenea, la diosa de la sabiduría, y todo jóvenes se enmarca dentro de ese fenómeno, dentro de esa época histórica, porque lo que predominaba era la manera o buscaban explicar el origen de todo lo que ocurría a su alrededor. Termina este periodo histórico de la antigüedad y nos ubicamos en la Edad Media. Debemos considerar que este periodo estuvo marcado por la religiosidad. De ahí, muchachos, que ustedes van a encontrar que una de las características de la literatura de la Edad Media era el anonimato, la oralidad, y como hablábamos de feudalismo, hablábamos del vasallo, vamos a encontrar que los tipos de literatura que surgían hacían referencia a caballeros. Uno de los textos representativos de esta época es la Divina Comedia de Dante Alighieri.
Vemos, por ejemplo, cómo este señor, la Divina Comedia, la estructura en 3 componentes. Tenemos el purgatorio, tenemos el paraíso y tenemos el infierno. El más conocido es el infierno de Dante. Vemos cómo se estructura el pensamiento de la época. Como la literatura tenía un fin didáctico, entonces era una manera de instruir a las personas de la época para que no actuaran de cierta manera. Digamos que la Divina Comedia fue ese tratado, ese tratado moral que le decía a la gente, bueno, si te equivocas, podrías ir a uno de estos escenarios que acabo de decir y podría ser castigado. ¿Por qué? Porque estaba marcado por un alto contenido religioso. Nos vamos al Renacimiento. Cuando hablamos del Renacimiento, evalúan un poco la presencia religiosa, el ideal caballeresco, mucha ficción, y tenemos el texto representativo, el germen de la novela moderna, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, que se dice es el germen de la novela moderna porque rompe con la estructura que se venía trabajando en la Edad Media y plantea un ser más humano. Y si bien es cierto que Don Quijote estaba un poco loco, era una crítica o una burla, una sátira al hombre que se planteaba en la Edad Media. Vamos comprendiendo que las manifestaciones artísticas, literatura, escultura, música y demás obedecen, jóvenes, a un periodo histórico. Teniendo en cuenta este recuento literario, vamos a dejar de lado el romanticismo, el realismo y vamos a ubicarnos en el modernismo. Y vamos a entender que el modernismo es un movimiento novedoso para América Latina porque por lo general los latinoamericanos se han apoyado en los moldes europeos. Quiere decir que Europa, o Francia o España, han sido referentes para la literatura latinoamericana. Lo primero que debemos preguntarnos para entender qué es el modernismo es qué es ser moderno. Y si a alguien le pregunta qué es ser moderno, pues podríamos pensar que es estar a la moda, que es ser actual. Y jóvenes, esto resulta ilusorio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos hablan del ser moderno, nosotros lo asociamos al progreso, pero miramos qué trae consigo el progreso. Por ejemplo, nos han dicho que en este momento la humanidad vive en el momento de más confort, desarrollo de la tecnología, en fin, pero en consecuencia tenemos en detrimento o vemos cómo los recursos naturales están siendo afectados por la tecnología o el llamarse ser moderno. Bien, ¿cómo se aplica este concepto al movimiento literario que estamos hablando de 1880? Y vamos a decir que el fin, lo que buscaba este movimiento era contagiar a todos los países. Quería ser universal, quería ser un modelo para todos los países frente a las producciones literarias. Entonces tenemos un primer concepto y es el contagio, ¿cierto? Que todos conocieran un movimiento auténtico propio de Latinoamérica. Entendemos entonces que este movimiento surge con los anhelos de universalidad, como ya lo acabamos de decir. Muchos autores se vieron seducidos por lo que se estaba construyendo y de hecho servimos como base a ese pensamiento latinoamericano. Ahora, el hecho de que utilizáramos o se utilizara en ese movimiento literario recursos estilísticos novedosos, variación del lenguaje, rompimiento de las estructuras del verso, en fin, no buscaba imitar la literatura generada en otros países, sino por el contrario, afirmar nuestra propia identidad. Bien, en este punto vamos a resaltar uno de los poetas más reconocidos con su poema Azul, a Rubén Darío, nicaragüense, que se considera uno de los pioneros de este movimiento literario y que hizo un gran aporte. José Martí se sintió
motivado o seducido por la propuesta de este poeta, y también encontramos elementos modernistas en la poesía de Martí. Bien, ¿qué características tiene el modernismo? Vamos a encontrar que uso de distintos tipos de verso. Vamos a entender, jóvenes, qué es un verso y qué es una estrofa, ¿sí? Cuando nosotros estamos leyendo un poema, vamos a encontrar un conjunto de versos. Voy a hacerlo por acá encima. Tenemos que esta, por ejemplo, es una estrofa, y la estrofa es el conjunto de versos, y un verso son todas las líneas de un poema. Ahora bien, diría usted, profe, entonces yo puedo ser poeta porque yo puedo hacer un verso. Sí, es posible que usted quiera iniciar en este proceso de la escritura, pero tenga en cuenta que para ser poeta es necesario conocer las licencias, como su nombre lo indica, poética. ¿Y qué busca? Estas licencias son los permisos que tiene quien escribe para romper toda la estructura gramatical, lo que no se puede hacer en un texto diferente como un ensayo. Quiere decir que el uso de distintos tipos de versos puede utilizar versos libres, puede utilizar versos con una rima asonante, con una rima consonante. Cuando hablo de rima consonante es cuando hay coincidencia vocálica. Si yo digo corazón, que terminó en on, entonces viene la palabra canción, que termina en on, y hay coincidencia vocálica, ¿sí? Y la coincidencia en cuanto a la rima asonante es que las vocales se encuentran entre un verso y otro. Entonces yo digo, por ejemplo, vuela, y es posible que diga la palabra rueda. Bien, hay coincidencia vocálica. Evasión de la realidad. El modernista buscaba explorar temáticas que fueran diferentes, muy, digamos, muy apartado de lo que opinaba el realismo, que buscaba retratar la realidad. Ellos dicen, no, nosotros vamos a buscar una manera diferente de presentar o de representar esa realidad, y por eso se habla en este punto de una poesía simbolista. Es decir, que por ejemplo ya el ganso no va a ser ese animal, sino que va a tener otra connotación dentro de la poesía. Hago la referencia o aclaro lo que es la denotación y la connotación. La denotación es el significado literal y la connotación es el significado que adquiere un término de acuerdo al contexto. Por ejemplo, yo puedo decir, Juan es un astro del fútbol. En ese contexto, la palabra astro me da a entender una cosa muy diferente a decir, por ejemplo, vi un astro. ¿Sí? Entonces ahí está la diferencia entre lo connotativo y lo denotativo. La exaltación de la interioridad del autor, es decir, que hay un intimismo. El autor quiere expresar todas aquellas situaciones que lo han marcado y quiere generar en quien lo escucha, digamos, ese encuentro sentimental. ¿Bien? Musicalidad, que busca que al finalizar de cada verso, este tipo de poemas pueda sentirse con coincidencias, con ritmo, imágenes delicadas y exóticas y un lenguaje llamativo y sonoro. Sabemos que, como hablamos de modernismo, ellos intentaron explorar con terminologías que fueran nuevas, e inventaron, digamos, varias palabras, en fin. Los temas que se sugieren para el modernismo es, o lo que tuvieron en cuenta, la sociedad aristocrática, el mundo antiguo, el misticismo y la sensualidad y el erotismo. Entonces, jóvenes, debemos entender que el modernismo surge en el siglo XIX para hacer como una retroalimentación. Su principal intención era ser universal sin perder la autenticidad. Sabemos que esto fue uno de los movimientos que apasionó a los escritores de otros países. Fuimos un referente a nivel mundial. Ya miramos que este tipo de poesía tiene unas características muy diferentes, y las temáticas que ellos consideraban importantes eran estas que acabo de explicar. Bien,
Ahora, a ustedes les pregunta, ¿cuáles fueron los poetas o escritores más reconocidos en este periodo histórico? Tenemos en Colombia a José Asunción Silva con su poema Nocturno. Este autor, si ustedes pueden consultar, vemos que se quitó la vida. Se dice que ese poema iba dirigido a su hermana Elvira. Fue muy grande el aporte que le hizo a las letras en Colombia. Ustedes van a tener la oportunidad de leerlo Nocturno y miramos que juega con las imágenes, rompe con la estructura tradicional del poema, en fin. Y digamos que el referente que tenemos a nivel macro es Rubén Darío, como lo dije en un principio, con su poema Azul. Bien, jóvenes, espero que esta explicación haya sido muy útil para ustedes en el día de hoy. ¿Qué actividades vamos a realizar? Van a entrar al blog, les relaciono varios poemas, hay unas preguntas que van a resolver, porque recuerden que la prueba número 3 es posible que esté muy cargada de textos líricos. Entonces vamos a ir haciendo el ejercicio, la retroalimentación. Eso lo van a desarrollar y lo van a hacer llegar a mi correo. Espero que haya sido muy útil, jóvenes. Feliz día.